A ver, ¿está Pablo ahí? Pablo, ¿nos escuchás? Bueno, Hola, hola. a Ahí ver, está, ahí ahí está. está, Pablo. Ah, ¿nos Hola, escuchás hola, bien ¿me ahí? escuchás? Te Acá, escucho. acá perfecto, acá perfecto. Ahora sí, ¿vos nos escuchás bien? Perfecto. Sí, sí. Bien, listo. Bueno, agradecerte mucho, Pablo, por darnos estos minutos en la mañana. A ver, repasamos lo último que anunció el gobierno, al menos en torno al Banco Central, tiene que ver con justamente estas flexibilizaciones dentro del acceso a los dólares financieros. ¿Qué busca el gobierno con esta medida, Pablo? ¿Cómo lo ves? El gobierno lo que está buscando, en primer lugar, es que la inflación baje o al menos no suba. Esa es la discusión que está teniendo de alguna manera por las medidas que le proponen tanto sectores del poder económico local como el propio Fondo Monetario Internacional. La discusión tiene que ver, entre otras, con el nivel del tipo de cambio, con el acceso a los dólares y con el levantamiento de lo que de administraciones cambiarias de distinto tipo que en términos generales se conoce como cepo. Lo que está haciendo el gobierno, que había dicho, es levantar por capas de cebolla, así le dice el ministro de Economía, restricciones al acceso de dólares. Bueno, las que se anunciaron, estas que estás mencionando, es una o dos capas de cebolla del levantamiento de cepo. Ahora, y dentro de esas medidas, a ver, ahora hay gente que antes no podía acceder a esos dólares financieros y ahora lo va a hacer, pero son como personas que tienen ciertas características o que habían sido beneficiadas de cierta manera con el gobierno. La pregunta es, ¿estas personas, según el contexto económico que estamos viviendo y demás, estarán al día de hoy o están al día de hoy en condiciones de acceder o tener ese excedente para acceder a esos dólares? Esa es la pregunta. Simplemente te hago una aclaración. Hay medidas para empresas y hay medidas para personas físicas. En el caso de las empresas se les permite hay una duplicación del monto para liquidar deudas. Por otro lado, hay una flexibilidad para el acceso a dólares para importaciones en general. Digamos que estas son de las más importantes. También hay para pymes, ¿no? Pymes que hayan recibido, o empresas en general que hayan recibido subsidios en pandemia, se les va a flexibilizar el acceso al mercado paralelo. Y también para personas físicas, que es lo que acabas de decir, que en general tiene que ver con personas que recibieron subsidios en la pandemia, supongamos IFE, o si tomaste un crédito, un jubilado tomó un crédito por ANSES, que por normativa no podía acceder a dólares, por lo menos en el mercado paralelo. Bueno, ahora lo va a poder hacer. Y como vos decías, ahora retomo, el jubilado que cobra la mínima, que ahora puede por normativa acceder, ¿cómo va a acceder si no le alcanza para comer? Claro, y aparte ¿No? teniendo en cuenta, a ver, declaraciones del propio ministro de Economía, ¿no? De que decía la gente va a tener que, algo que ya están haciendo en este tiempo, que es liquidar sus ahorros en dólares que tenía para poder precisamente pagar cuestiones del día a día como lo son las propias tarifas, ¿no? Exactamente. Por ahí, ese es el plan concreto, específico, y se pone para personas físicas, salvo para una porción pequeña, una normativa que no va a ser aplicada. Es lo mismo que el gobierno saque en este momento un decreto que permite a todos los ciudadanos de la República Argentina viajar a la Luna en 1 hora. Está bien, se puede desde el punto de vista jurídico. Ahora, ¿cómo se hace prácticamente para hacer eso? Claro. En la práctica, lo que está haciendo el gobierno es que, como para definir el tipo de cambio, vos enfrentás los pesos con los dólares. Entonces, supongamos que hay 10 pesos y 2 dólares en toda la economía
el tipo de cambio es 5, es 10 dividido 2. Es con esos pesos cuántos dólares podés comprar. Si el tipo de cambio empieza a tener presión al alza, o sumás más dólares o restás pesos. Bueno, la opción del gobierno, ante la falta de ingreso de dólares, es restar pesos, es lo que está hablando el ministro. Con las LEFI saca pases que son deuda del Banco Central con los bancos, las patea a un año, entonces, por más que vos lo contabilices por X monto, eso no tiene liquidez en un año, no puede ir al dólar. Lo mismo con las famosas puts. Y con la baja del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y despidos, también son formas de garantizar que haya menos pesos que pueden ir al dólar. Por lo tanto, si una pyme ahorró en dólares porque pensó que se tenía que cubrir de esa manera, y si lo hizo más o menos cerca de diciembre, de un día para el otro, su monto en pesos más que se duplicó por la devaluación de 120%, por el incremento de tipo de cambio de 120% de diciembre. Sí. Pero ahora, como no tiene ingresos, porque la economía caen las compras, caen las ventas, cae la inversión, tiene que utilizar ese ahorro para sostener gastos corrientes. Eso es lo que está hablando Caputo. Bueno, van a tener que utilizar sus dólares. Y en parte lo está logrando el gobierno. Pablo, la última. Porque muchos hablan de que la mirada hacia futuro que tiene el gobierno es básicamente apostar a una, por estas horas, casi definida victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. Obviamente que todavía resta mucho, pero bueno, precisamente hay especialistas que dicen, bueno, eso está bastante alejado, y para llegar ahí hay como pasos previos que el gobierno tiene como para tratar de encontrarse con dólares frescos, entre ellos la situación de el blanqueo que se dio a conocer y que entró en vigencia hace algunos días. ¿Pensás que esta apuesta al blanqueo le va a ser redituable? Digo, que va a conseguir esa cantidad de dólares que necesita, o quizás una parte. Un amigo mío que no era economista decía que muchos puchos hacen un mucho. Con esto, ¿qué te quiero decir? El gobierno tiene pensado que por lo menos en agosto de blanqueo va a obtener unos 2.000 millones de dólares, suma un montón en estas circunstancias. Si el RIGI está reglamentado en las primeras 2 semanas de agosto, ya hay inversiones por más de 2.000 millones de dólares prestas a realizarse, apenas esté la normativa. Ahí tenés otros dos. Si bien está trabado el tema de liquidación de exportaciones, sí, en el caso de lo que vos decías del FMI, yo creo que trasciende el tema Trump. En general uno ve, como pasa en cualquier institución, que hay alguien que está enojado con otra persona y quizás en un momento tuvo un desamor, o no se entendió. Trasciende el tema de Estados Unidos, lo de Trump y Biden, porque con el desacoplamiento, la fragmentación del mundo, necesita más que nunca el tema de la doctrina Monroe, la famosa doctrina Monroe, América toda en función de Estados Unidos. Por eso tienen el RIGI, que fundamentalmente lo va a usufructuar Estados Unidos, y la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, propuso, que es una persona en un sentido más importante que un presidente, sí, ¿no? Pues alguien más estable que un presidente, que puede cambiar cada 4 años, representa más los intereses permanentes de Estados Unidos en la región. Propuso un plan Marshall para América Latina, para endeudarnos y fortalecer su dominio. Por lo tanto, lo más probable es que en algún momento ingrese dinero del FMI. Pensemos que para lo que fue Macri, el fondo dio un préstamo a Argentina
que más que duplicaba su cupo, por lo tanto violó los estatutos. Mauricio Claver Carone, que era el representante de Estados Unidos en el FMI, dijo que era un préstamo geopolítico, así lo dijo, no tomaron en cuenta ninguna medida macroprudencial, la tasa, el tipo de cambio, esas cosas que nos gusta a los economistas, nada tomó en cuenta de eso. Dio un cupo de 57 mil millones de dólares, de los cuales se usaron 44, y este gobierno te está pidiendo unos 8 mil, 10 mil millones de dólares. Si uno lo piensa desde un interés permanente en la región, en estas circunstancias mundiales, es como que por 10 mil millones de dólares te compras un país, una ganga. Si pasa alguien así y te ofrece un país por 10 mil millones en el colectivo, cuando venden cosas, te dan ganas de comprarlo. Claro. Bueno, vamos a seguir de cerca ese tema. La verdad que es siempre quizás el pesar de la economía del país, la falta de dólares, así que veremos si es que son efectivas estas maneras que está teniendo el gobierno. Eso se verá de acá a unos meses para poder aumentar esa capacidad y esas reservas que tiene el Banco Central. Pablo, muchísimas gracias por este tiempo para Continental Tucumán. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, hasta luego. Pablo Ferrari, economista, hablando sobre las medidas que está tomando el gobierno. Bueno, una de ellas, la que más llamó la atención, la flexibilización del cepo al dólar, el acceso de ciertas personas, ya sean personas físicas o personas que tienen que ver con el ámbito empresarial, hacia los dólares financieros. Una situación medio asociada, yo la comparo como en una pregunta retórica, porque es como lo que planteaba Pablo Ferrari, es como que el día de mañana aprueben en el Congreso de que cualquier persona del país puede viajar a la Luna en una hora cuando quiera, y es como, está bien, estamos haciendo legal algo, pero de ahí a que eso pase, a que suceda. Exacto, bueno, lo mismo acá. La persona que necesita de subsidios para la energía y la persona que necesita un IFE en el momento de la pandemia, hoy no tiene el resto suficiente del salario, sobre todo con la recesión económica y con la inflación que tuvimos en estos primeros meses, como para acceder a dólares, como para tener un excedente de su sueldo al que diga voy a acceder a los dólares. Bueno, allí está un poco la medida que quiere el gobierno. Cuando vos tenés más pesos en la economía que dólares en tus reservas, es o aumentás los dólares o bajás los pesos. Bueno, el gobierno está tratando de sacar los pesos de circulación y allí es donde está el tema. De ahí la forma, bueno, lamentablemente es presionando a la sociedad a que cada vez vaya a una situación más y más límite en cuanto a los gastos. Hoy ya directamente al sueldo o al salario de una persona le sobran como 10 o 15 días del mes fácilmente. Así que es una situación bastante compleja y de ahí en más todas las salidas que tiene el gobierno para ir a la otra parte, que es cómo aumentar las reservas, que es tanto la situación del blanqueo, la implementación del RIGI, si es que se logra para los primeros días de agosto, y un posible préstamo del Fondo Monetario Internacional que, según lo que plantea Pablo, puede venir o no, independientemente de lo que pase con Trump. Hay muchos que dicen que depende mucho de la victoria del expresidente en Estados Unidos, así que veremos de acá a unos meses qué es lo que pasa con eso y si es que este plan del gobierno precisamente tiene o no una visión buena y si es que funciona, que es un poco lo que planteábamos ayer también.